Vamos al libro de Lucas, capítulo 5, y vamos a leer del verso 17 hasta el 26, posiblemente, ¿verdad? Verso 17 hasta el 26. ¿Y qué le parece si leemos la escritura en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús? Proverbios capítulo 5, verso 17 hasta el 26, que es de pronto la porción que vamos a tomar en esta mañana. ¿Ya lo tiene? Pues vamos a leer la palabra del Señor en el nombre glorioso y sublime de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Dice así: para empezar, el libro de Lucas capítulo 5, verso 17, hay un encabezado en su Biblia que dice: Jesús sana un paralítico. De antemano, el traductor de la Biblia que está transcribiendo de los escritos donde son tomados estos versículos, ya nos está haciendo saber que lo que vamos a leer a continuación se trata de un milagro, de una sanidad divina en la vida de un paralítico. Vamos a leerlo, ¿ya lo tiene? Verso 17 del capítulo 5 del libro de Lucas. Dice así: aconteció un día que él estaba enseñando, y estando sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Fíjese bien, el verso 17 nos indica que él estaba sentado, que él estaba enseñando, sentado, y alrededor de él había fariseos, doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea, de Jerusalén. Y dice la palabra del Señor: el poder del Señor estaba con él para sanar. Esto es glorioso. El poder del Señor estaba con él para sanar. Y cuando digo esto es glorioso, es porque de pronto viene a mi mente, el Señor trae a mi mente que muchos de nosotros, algunos tenemos problemas, dificultades, algunos están enfermos, de pronto postrados en una cama en este momento, y no alcanzan a visualizar lo que te estoy hablando, de esa experiencia gloriosa, de ser bautizados por el Espíritu Santo, de dejar que la gloria, que el poder de Dios crezca dentro de nosotros. Anteriormente, en el Antiguo Testamento, descendía el poder de Dios, pero ahora el poder de Dios, desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo Jesús, está en nosotros. Y al estar en nosotros, es lo que decía Juan el Bautista: es necesario que Él crezca y yo mengüe. Él tiene que crecer en nosotros. Él tiene que moverse en nosotros. La presencia de Dios tiene que aumentarse de tal manera que nosotros pudiéramos experimentar lo que estamos leyendo. Porque había, fíjese, algo tremendo. La palabra de Dios nos dice: aconteció un día. Él, refiriéndose a Jesús, por supuesto, estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos, gente conocedora, los doctores de la ley, no había cualquiera delante de él, los cuales habían venido, quiere decir que eran bastante gente que estaba ahí, porque habían venido de Judea, de Jerusalén. Pero termina diciendo el verso 17 algo muy hermoso: el poder del Señor estaba con él para sanar. ¿Qué quiere decir? Que él tenía poder para sanar. Verso 18. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él. Hay un grupo de hombres
preparados, conocedores. Y sucede que viene un grupo de hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico. La palabra del Señor dice que procuraban llevarle adentro y ponerlo delante de él. Pero no hallan, verso 19 dice, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Oiga bien, quiero que tome en cuenta lo que dice el verso 17. ¿Quiénes estaban ahí? Había mucha gente, habían venido de Judea, de Jerusalén. Y la escritura es clara cuando dice, el poder del Señor estaba con él para sanar. Ahora, le traen este paralítico, quieren entrar a la casa, estaba llena de hombres que estaban escuchando. Traen a este paralítico, no pueden entrar, tienen que subir a la azotea y bajarlo por el tejado de la casa. Lo bajan y lo ponen delante, lo ponen en medio delante de Jesús. Verso 20. Al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Fíjese bien. Ahí estaba el mismo Dios manifestado en carne, el único que puede perdonar pecados. Y si muchas veces nosotros no andamos bien, y aquí es el punto que yo te digo, si tú estás pasando por problemas, por dificultades, por situaciones adversas, muchas veces creemos en Dios, decimos que existe Dios, y es una verdad a media. Y digo que es una verdad a medias porque sí creemos en Dios, sabemos que tiene poder y podemos nosotros ser como aquellos fariseos que estaban ahí. Conocían la palabra, eran doctores de la ley. ¿Qué le podía enseñar si eran doctores, conocedores de la palabra? Eran alguien que estaban preparados y estaban ante la presencia de Jesús. Pero había una diferencia, que aquellos hombres tenían fe, creían que si lograban poner a aquel paralítico delante del Señor Jesús, podría ser sano. En otras palabras, para que me comprendas, adentro de ellos había una convicción plena que ahí estaba uno que tenía poder, que no era nada imposible para él. Pero por otra parte había otro grupo de hombres que estaba ahí también, conocedores de la palabra, que sabían que el Señor sacó con brazo fuerte al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios, y que cuando iban en camino una nube durante el día los cubría y en la noche una columna de fuego, y que vieron y hablaban de milagros, de maravillas, de un Dios poderoso, pero al mismo tiempo estaba lejos para ellos. Pero había ese grupo de hombres que llegaron con ese hombre, creyeron. La palabra del Señor nos dice en el verso 20, al ver la fe de ellos le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Inmediatamente, dentro de aquellos hombres,
dentro de los escribas. Leamos el verso 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? Oiga bien, en lugar de creer, se pusieron a juzgar. Le dice: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Tenían conocimiento de la palabra del Señor. Estaban esperando el Mesías. Y el Mesías estaba ahí y no lo reconocían. Pero había aquel grupo de hombres que creyeron a esa promesa. Trajeron al paralítico, lo bajaron. Pero es ahí donde espero que me vayas comprendiendo, porque todo esto que estamos leyendo en la palabra del Señor se va moviendo bajo el nuevo pacto que Dios le dice a su pueblo que haría. Ese nuevo pacto es que iba a poner su ley en nuestra mente y la escribiría en nuestro corazón. La manera de escribirla era que iba a estar llenando, derramando de su espíritu sobre toda carne. O sea, iba Él mismo a venir, no solamente físicamente, sino que Él mismo iba a venir al corazón de muchos de los que creemos en Cristo Jesús. Por eso te digo que desde el momento que nosotros creímos en Cristo Jesús, le abrimos el corazón, el Espíritu de Dios viene a nosotros. Por eso sentimos aquella transformación, nos sentimos sucios, nos sentimos que estamos desagradando a Dios y nos apartamos del pecado sin ninguna táctica humana, un método psicológico. No, viene algo que pasa dentro del corazón que nos hace sentir el poder y el amor de Dios, que este mismo espíritu hace que de pronto nosotros mismos, es como esas dos, cuando pone estas imanes, de pronto que los pones con polos contrarios de pronto, y que de pronto esos mismos se repelen, y es como cuando viene el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu repela el pecado, no permite que el pecado entre, y empieza a suceder un cambio, y uno ya no siente deseos de decir malas palabras, vulgarerías, ya no siente el deseo de juzgar a alguien, de estar hablando, porque el deseo más grande es sentir la presencia del Señor. Y cuando el Señor empieza este ministerio, empieza precisamente ahí, en el Espíritu. Desde el momento que habla con José, le dice a José: no tengas miedo, porque el fruto de María que ha engendrado del Espíritu Santo es. Trata personalmente Dios con cada uno. Simón, Zacarías fueron llenos Elisa fue llena del Espíritu. Juan el Bautista lleno del Espíritu Santo. Pero aquí había un grupo de hombres que vieron a Jesús, creyeron, tuvieron fe y descendieron. Y lo primero que le dijo el Señor a aquel hombre: tus pecados te son perdonados. Esto provocó que el conocimiento, la intelectualidad, el tener mucho conocimiento. Por ejemplo, hoy en estos días dicen muchos hermanos, con todo respeto lo digo, no creen en el bautismo del Espíritu Santo. Dicen que ese tiempo ya pasó. Usan el libro de Primera de Corintios capítulo 13 verso 8, donde dice que todo se acabará, pero el amor permanecerá. Y usan esa escritura para decir que el Espíritu, o lo que se movía en el tiempo del Señor, que solamente fue para el tiempo de los apóstoles, pero a mí la escritura me dice que es para todos los que creen, para los que han creído en su nombre. Y el bautismo del Espíritu Santo, recibimos al Señor Jesús cuando creímos en ese sacrificio, vino a nuestra vida. Pero el bautismo es dejar que la presencia de Dios nos sumerja completamente en la presencia de Dios. Y cuando uno se mete en la presencia de Dios, uno puede andar como Moisés cuando fue 40 días y 40 noches llevado delante de la presencia. No tuvo hambre, no se preocupó por nada, estaba en la presencia de Dios.
Y cuando descendió, su rostro resplandecía porque venía lleno de la presencia de Dios. Estos hombres no creyeron. Vino a la mente la palabra: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? O sea, como diciendo, estaba blasfemando porque Él es un hombre y no puede perdonar pecados, porque no podían ver lo espiritual. Por lo tanto, no creían ni siquiera que pudiera sanar a aquel hombre. Pero los que venían ahí estaban viendo la vida espiritual y podían ver realmente que quien estaba ahí era alguien que tenía poder. Y la Escritura dice, empieza el verso 17, cuando culmina: el poder del Señor estaba con él para sanar. Eso es algo maravilloso. Por eso, si usted está enfermo, tiene dificultades, créale al Señor, métase en la presencia del Señor. No necesita que alguien vaya, ore por usted. Ahí está dentro de usted el que sana a los enfermos. Ciertamente hay poder en la exposición, en lo que le estoy diciendo, porque la palabra del Señor dice, el apóstol Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pablo sabía bien que a través de la predicación de la palabra del Señor, la gente recibía a Cristo, y al recibir a Cristo, Él es el que hacía. Cristo es el que hacía los milagros. Pedro sabía lo mismo. Y esto es importante. Ahora, quiero ir concluyendo porque sí me está llegando el tiempo de la conclusión, ¿verdad? Y el verso 22, fíjese bien el verso 22, regresando a la Escritura en el capítulo 22, verso 22 del capítulo 5 del libro de Lucas, dice: Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo. Oiga bien, fíjese bien quién estaba delante de ellos. Ellos, los fariseos, los doctores de la ley, estaban cabildando entre ellos. Estaban hablando entre ellos. ¿Quién es este que habla blasfemias? Se enardecieron, les llegó el coraje. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Hay algo hermoso, que ellos estaban hablando entre ellos. Pero la Escritura dice en el verso 22, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Aquí viene una pregunta que el Señor le hace a los fariseos, a los doctores de la ley. ¿Qué es más fácil? ¿Decir a este hombre tus pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Por supuesto, cuando todo está en el contexto humano, terrenal, en lo que tiene que ver con la carne, como decimos los buenos mexicanos, hay una expresión popular que hace referencia a un dicho. Esta referencia es: de lengua me como 10 platos. Que en sí el refrán quiere decir que puede hablar y decirse coma 10 platos, pero que se los coma es otra cosa. Pero que es fácil decir, que es fácil hablar porque tenemos boca. El Señor Jesús le dice a aquellos hombres: ¿qué es más fácil? ¿Decir a este hombre tus pecados te son perdonados, o levántate y anda? Por supuesto que aquellos hombres, por la manera que pensaban, por la manera que estaban diciendo que estaba hablando blasfemas, en su mente pudieron de haber dicho: por supuesto que es más fácil decir que tus pecados, porque hablas porque tienes bocas, pero realmente ¿están siendo perdonados sus pecados? Pero para comprobarles, es más difícil
perdonar los pecados que levantar. Porque para que nuestros pecados fueran perdonados, hubo una serie de hechos y actos que tuvo que hacer el mismo Dios. Primeramente, dejar su trono de gloria. Para sanar a un enfermo, solamente necesita dar la orden del Señor. El Señor sanó al sirio que estaba lleno de lepra, un hombre pagano. Pero lo sanó. Tenía poder para sanar. Pero ante los ojos de aquellos escribas, de aquellos doctores de la ley, escuchando al Señor Jesús, pues puesto que es más fácil decir que tus pecados te son, pero que se levante. Estaban a punto de ser testigos del acto más maravilloso, que se dieran cuenta que quien estaba ahí era el mismo Dios que hizo el cielo y la tierra, manifestado en carne. ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Verso 24. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ay, Señor, tú que estás enfermo, tú que estás postrado en una cama, créele al Señor, Él tiene poder. Verso 25. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando su lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Y en Él no hay sombra de variación. Él es el mismo de ayer, va a seguir siendo el mismo hoy, y va a seguir siendo el mismo por la eternidad. Él es Dios y tiene poder para hacer cosas maravillosas. Si tú estás enfermo, a ti me dirijo, tú que estás ahí en casita, que tienes problemas, que tienes dificultades, necesitas tener una experiencia real y personal con el Señor. Necesitas levantar tus manos y decirle, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo, para que dentro de tu ser, que está el Espíritu de Dios, crezca la presencia, crezca la gloria de Dios. Y que tu vista, así como fue cegada a Saulo a las cosas materiales, sea cegada a lo que está en este mundo, pero sea abierta en lo espiritual, para que puedas ver que tienes a un Dios poderoso que tiene poder para sanar a los enfermos. Aquí mismo me han llamado por teléfono dándome testimonio cuando hemos orado por los enfermos con COVID, enfermos de cáncer, con dolores. Y hay hombres y mujeres que le han creído a Dios y Dios los ha sanado durante la hora de la oración, y han sucedido cosas maravillosas, porque el Dios que tenemos es un Dios poderoso. Nada más necesitamos tener esa experiencia poderosa con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Espero que te haya sido de bendición y que te hayas gozado con lo que es la lectura de la palabra en Lucas capítulo 5, verso 17 al verso 26. Y si Dios lo permite, mañana seguimos adelante con el capítulo 5 de Lucas. Muchas gracias por la atención prestada, y si quieres escuchar y ver en un video pregrabado Lucas capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3,
libro de Marcos, Proverbios, los puedes encontrar en mi canal de YouTube, Los Pensamientos de Dios. Ven, suscríbete a nuestros canales, Una Voz que Clama en el Desierto, Su Majestad TV, y no te olvides de darle me gusta, de ponerle like y de compartir con alguien más para que así el mismo YouTube pueda hacer y promocionar por cuestiones más que nada de computadoras. El hecho de que tú veas y escuches y te goces y le pongas like, este mismo va a hacer que el algoritmo de los canales de YouTube puedan compartirse con alguien más y podamos llegar con este mensaje a muchas más almas. Muchas gracias. Que el Señor te bendiga.